Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante de Conexión Global RD. Agradecido de su sintonía como cada sábado. Esa fidelidad la agradeceremos siempre. Les recordamos que tenemos Conexión Global RD colgado en YouTube con ese mismo nombre, Conexión Global RD. Y que en caso de que quiera agregarnos, tanto a Víctor Tineo como a mí, a su cuenta de Twitter, aparecemos como Manuel Escalante, @Manuel Escalante, y Víctor Tineo aparece como Víctor Tineo 99. Con esos datos queremos agradecer además la presencia de un invitado de excepción. Vamos a hablar hoy de terrorismo, sabotaje. Vamos a ver la diferencia entre ambas experiencias en un país y vamos a ver qué pasó en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el teleférico de Puerto Plata, y qué recomendaciones de seguridad en general puede ofrecer o va a ofrecer nuestro invitado, que ya ustedes lo conocen porque forma parte del staff fijo de Conexión Global RD. Nuestro invitado es Alfredo de la Cruz, un analista político, sociológico, geopolítico, ingeniero, pero además ha estudiado demasiado. Tiene una maestría en seguridad y defensa del Ministerio de Defensa y antiterrorismo, con cierta especialidad en Medio Oriente y en África. Imagínense, donde suele haber más problemas con el tema de seguridad. Con esta introducción y diciéndole que Víctor Tineo en cualquier momento podría entrar con nosotros porque se ha complicado un poco su participación, pero les manda saludos. Damos la bienvenida formal a nuestro amigo y hermano e invitado de hoy, Alfredo de la Cruz. Alfredo, bienvenido. Gracias, Manuel Escalante. Bueno, ya yo me siento, bueno, no que me siento, estoy en mi casa, Conexión RD. Eres de la casa. Para tratar los temas de impacto nacional y global. Y saludo a la audiencia, sobre todo. Sí. Alfredo, mira, vamos a estar hablando hoy sobre seguridad en sentido general. De hecho, el título que tendríamos para este programa sería ¿terrorismo o sabotaje? ¿Qué tan posible es en la República Dominicana? Pero queremos, antes que todo, que tú nos ayudes a entender cómo deberíamos nosotros, como dominicanos, interpretar qué es la seguridad. ¿Qué tan importante es la seguridad en una nación? Perfecto, muy bien. Mira, realmente de una manera simple, no yéndonos meramente a lo académico, podríamos decir que la seguridad es aquella sensación que tiene el ser humano de que está seguro, de que no tiene carencias y de que sus necesidades están satisfechas. De una manera muy general. Conviene saber entonces que la seguridad tiene diferentes ámbitos. Hay una seguridad amplia que yo le llamo como la seguridad sombrilla, que es la seguridad nacional, que son cuando tú pones todos los recursos del Estado para resolver una situación que amenace la integridad del mismo Estado. Por tanto, ese es el nivel más alto de seguridad, porque se ponen todos los recursos para resolver esa perturbación que amenaza la integridad del Estado. Entonces, partiendo de ese punto base, tendríamos diferentes tipos de seguridad: seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad energética, seguridad medioambiental, seguridad sanitaria y así sucesivamente. Para el caso que nos ocupa a nosotros, lo más conveniente es ocuparnos de la seguridad pública y la seguridad ciudadana, que son los factores que intervienen en el ambiente y en la percepción de estar seguro que tiene el ciudadano. Desde ese punto de vista, entonces, tendríamos que la seguridad pública se refiere específicamente al escenario, no a la persona. Se refiere al escenario en el cual vive la persona, es decir, es lo que la gente
percibe en el medio que está. Y es la que se relaciona, como dije, con el ambiente. Por tanto, cuando se rompe un contén en la acera, en algo tan simple como eso, hay un destello de seguridad. Porque si tú resbalara y te cayera y te golpeara, entonces alguien debe resarcirte por eso. En un elemento tan simple como eso, si hay seguridad pública, entonces el ayuntamiento arreglará eso antes de que tú puedas ocasionarte un daño. De hecho, Alfredo, en los países desarrollados hay personas que ponen demanda, aplican una demanda por caerse en un hoyo que no se reparó, porque había algo en la vía pública que de alguna manera u otra lo expuso y se rompió una pierna. Lo demandan a la ciudad. Aquí se puede demandar la ciudad también, ¿verdad? Bueno, tenemos un estado de derecho. En ese sentido, el Estado debe resarcirte por el daño que tú recibes. Si tú vas por una calle y estaba oscuro y no había vigilancia policial y fuiste asaltado, pues el Estado debe resarcirte por eso, porque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad tuya. Ahora, que no se cumple el Estado de Derecho es otra cosa. Porque en ciudades, en sociedades organizadas del mundo desarrollado, el mundo industrializado, como tú dices, por cualquier de estos detalles que viole lo que es la seguridad pública, tú tienes la potestad de demandar al Estado porque vive en una sociedad donde hay un Estado de Derecho. Entonces, debe de haber periódicamente una vigilancia policial, ya sea con cámara o presencial. Debe de haber iluminación, todo eso es seguridad pública. Debe de estar la acera bien, debe de estar la calle bien, eso es seguridad pública. Entonces, todas las violaciones a la seguridad pública están contenidas en el Código Penal. Fíjate la diferencia. De su lado, la seguridad ciudadana refiere a las personas. Si hay seguridad pública, entonces se da la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana es percibida, pues los bienes y la vida de las personas y de los suyos están seguros. Eso es seguridad ciudadana. O sea que cuando hablamos de ciudadana, nos referimos a los ciudadanos, a la persona. Exactamente, esa es parte de la diferencia. En la pública se refiere al ambiente donde tú estás, la seguridad donde tú estás, y la ciudadana a la seguridad tuya, de tus propiedades y de lo tuyo. La individualidad. O la persona, el ser, y se percibe porque tú te sientes seguro. En ese sentido, conviene también entonces definir qué es un sabotaje. Bueno, ¿cuál es? Vamos primero a pensar, ¿quién es el responsable de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana? ¿El Estado, la alcaldía de cada ciudad, en general, en República Dominicana? ¿Quién debe garantizar que el pueblo se sienta y esté seguro? Bien, cuando hablamos del Estado, incluimos todas sus dependencias. Incluimos los poderes tradicionales hasta los municipios. Todos conformamos el Estado. De manera que para analizar la seguridad no podemos individualizar lo que es el gobierno central y lo que son los municipios, porque es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo garantizar la seguridad en todo el territorio nacional? Para esto, lo más elemental es la construcción de una estrategia de seguridad. Pero tú tienes diferentes tipos de estrategia. Tú tienes una estrategia de seguridad nacional que a modo macro te cubre todas las eventualidades, pero de esa estrategia base se descantillan otras estrategias con esas, como la estrategia de seguridad pública, la estrategia de seguridad ciudadana y las estrategias de cada ámbito de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo entran los otros componentes del Estado? Bueno, cuando se construye esa estrategia, cualquiera que sea, participan las diferentes fuerzas vivas de la nación y las instituciones. No es que el Estado da una receta, no. La responsabilidad del Estado es coordinar la construcción de esa estrategia, pero en ella se van a expresar las diferentes fuerzas vivas de la nación.
O sea, un engranaje de cada unidad responsable de uno de esos tipos de seguridad, que se combina en la medida que cada uno es efectivo, tenemos la estrategia nacional de seguridad siendo efectiva. Sí, ¿Entendemos sí, bien? sí, sí, porque mira qué es lo que pasa. Cuando tú tienes, por ejemplo, por citar un sector, Seguridad alimentaria. Si tú no estás comiendo bien, ¿qué seguridad tú vas a tener? bueno, sí, pero por ejemplo, pero enfoquémosla en lo de la seguridad pública y la seguridad ciudadana para que más o menos se entienda el concepto más claro. Por Sí, ejemplo, porque fíjate algo, escuchándote hablar, entiendo por qué muchas personas no relacionan, por ejemplo, el tema salud, el tema alimentario, el tema agua con seguridad. Sin y embargo, es es parte de parte la muy estrategia fundamental, así es muy fundamental de la fundamental. seguridad. Sí, sí, porque mira, por ejemplo, ahora mismo se está en el país en un proceso de reforma y transformación de la policía. Yo tengo algunas críticas a ese proceso, pero eso no viene al caso ahora. Se citan diferentes elementos de la sociedad o deberían ser citados para que haya una representación de la sociedad como tal, para que cada sector de la sociedad pueda plantear sus necesidades y requerimientos de seguridad. Entonces, los expertos crean, a partir de eso, hacen sus estudios, su levantamiento, te generan hipótesis, te crean variables, te la cruzan y generan indicadores. Entre ese entonces, tú puedes construir una estrategia que te va a determinar el perfil de las autoridades policiales, por ejemplo, o el tipo de seguridad o el tipo de perfil del delito que se da en una localidad específica. Entonces, cuando yo tengo esa estrategia de seguridad contribuida con todos los sectores de la sociedad, yo soy capaz de dar una respuesta específica a un tema específico. Y, Entonces, por ende ser efectivo. exactamente, y todo el mundo se identifica con esa estrategia porque tuvo la oportunidad de participar en su construcción y es algo que es de él. Entonces podríamos pensar o decir, Alfredo, que posiblemente una de las razones por la que algunas, vamos a decir, sectores donde sabemos que hay determinado tipo de delito no se supera, es porque se está manejando desde una perspectiva muy generalizada y no se ha hecho una estrategia específica para ese sector en función de la criminalidad y lo que más está pasando en su área. ¿Entendimos bien? Eso es correcto, porque fíjate, no es lo mismo, y creo que en otro programa anterior lo dijimos por acá, por Conexión Global RD, no es lo mismo el perfil de criminalidad de Bellavista que el perfil de criminalidad de Arroyo Hondo. Es diferente, pero tampoco es el mismo de Los Ríos que el de Los Alcarrizos. Entonces tú no puedes buscar la misma fórmula para tratar todo esto a modo general, porque va a ser poco eficaz. Y es de los problemas que entonces tú tienes una policía que no responde al perfil que necesita la sociedad para combatir esos perfiles delincuenciales que se están dando en las diferentes zonas no solo de la ciudad, sino a nivel ya nacional. O sea que posiblemente los delincuentes han avanzado más que los mismos que deberían protegernos. No, pero es correcto, han avanzado más. Mira por qué. Y en algún programa anterior lo tratamos aquí en Conexión Global RD. Cuando tú tienes una delincuencia que tiene más recursos en términos económicos, porque hoy día los narcos han controlado el territorio. Una labor que de la autoridad la han hecho los narcos. Han controlado el territorio porque mientras más tranquilo tienen el territorio, pues tienen mayor rentabilidad en sus operaciones. Y una labor que debería ser de la policía o de las agencias de seguridad, los realizan delincuentes. Entonces, eso por el nivel de recursos económicos, materiales y de otro tipo de equipamientos que manejan estas personas, pues tienen mayor capacidad de acción que la policía y entonces la policía tiende a verse inefectiva o ineficaz. Y es por esto que la reforma policial no puede partir de una idea que le dio a alguien en particular. No, debe partir de la construcción de una estrategia de seguridad, en este caso, como es la policía, una estrategia de seguridad pública y una estrategia de seguridad ciudadana, que deberían nacer de la Estrategia Nacional de Seguridad. Como se ve,
no es improvisar y ponerse a inventar. No, 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 no. Esto es un accionar sistematizado para poder dar respuesta específica a situaciones muy específicas. Bien. Alfredo, Control Master nos ha dicho que el primer bloque se agotó. Vamos a una primera pausa comercial y al volver vamos a seguir hablando con Alfredo de la Cruz sobre seguridad pública, seguridad ciudadana, estrategias de seguridad en sentido general. Y dentro del desarrollo del programa vamos a hablar del caso del sabotaje al a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Quédese con Conexión Global RD. Volvemos en breve. Gracias por seguir con Conexión Global RD. Tenemos a Alfredo de la Cruz, analista, y esta vez como especialista en seguridad general, porque hizo una maestría acá en República Dominicana y en España, recuerdo. Bueno, Alfredo, siguiendo con el tema, ¿cuáles son los elementos de una buena estrategia de seguridad nacional, pero sobre todo de seguridad pública y ciudadana? Porque si no, no nos dará el tiempo. Bueno, mira, una buena estrategia debería de tener un plano de referencia bien amplio para que sus lineamientos sean lo más relacionados con las situaciones de seguridad específicamente que quiere resolver. Es por ello que debe nacer de la necesidad de reales de los actores implicados. Y tú no puedes dejar detrás a la sociedad, porque, como decíamos, cada ámbito, cada sector tiene sus necesidades particulares. Y la mejor estrategia es aquella sus que necesidades es capaz, particulares, sus crímenes particulares y sus criminales particulares. Entonces, si tú quieres dar respuestas específicas al problema de cada región, cada sector, o cada ciudad, cada barrio, necesita tener un mapa de criminalidad. Por eso es que para construir una estrategia de seguridad es necesario la participación de expertos. Se escuchan las diferentes partes de la sociedad, pero es una labor de experto porque esto es una ciencia. Esto debe responder a una labor sistémica con personas con la experiencia y el know-how de cómo se hace esta labor. No es porque a mí se me ocurra que yo voy a crear un documento y ya eso es una estrategia de seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, por ahí anda un exdiputado hablando de un tipo de seguridad. Pero yo no recuerdo si estudió seguridad en alguna parte del mundo. Me parece que es muy interesante el hecho de que él esté hablando del tema, pero puede alguien que no es especialista, que no estudió seguridad, tener un plan, vamos a decir, que pueda ser efectivo independientemente de que, por ejemplo, como tú, que tienes una maestría en seguridad, no lo haya hecho. No, no, de ninguna manera. Puede ser que tenga una idea y la presente, construya un equipo de trabajo con expertos. Y entonces a esa idea de él sí le den forma, eso es posible. Pero no es posible que una persona que no tenga expertise en la construcción de estrategias de seguridad o de planes de seguridad pueda hacer un plan de seguridad efectiva, porque eso es como inventar. Y esto es una ciencia, no se puede inventar, requiere experiencia y conocimiento. Entonces, Claro. una persona, un diputado, un ciudadano, quien sea, inclusive el mismo presidente puede tener una idea, pero necesita el equipo de expertos que van a dar forma a esa idea en lo que es utilizable y lo que no, para que pueda ser exitosa. De lo contrario, tendremos un enunciado e intento sobre algo, como hemos tenido hasta ahora, que no ha dado pie con bola, porque aquí nunca se ha presentado per se, de manera escrita, una estrategia ni de seguridad nacional, ni de seguridad pública, ni de seguridad ciudadana, ni de seguridad fronteriza. Creo que en una ocasión te hice la anécdota de cuando yo estudiaba seguridad y defensa, que iba a hacer la tesis. Mi tema era la relación civil-militar en la estrategia de seguridad nacional
como coadyuvante de la estrategia de seguridad fronteriza. Pero cuando nosotros nos corresponde iniciar la investigación, ni teníamos estrategia de seguridad nacional per se, ni teníamos estrategia de seguridad fronteriza. Entonces, yo tuve que ingeniármela y crear un plan de seguridad fronteriza que si en el futuro teníamos una estrategia de seguridad nacional o una estrategia de seguridad fronteriza, podía ser incardinado en la misma. Entonces, los elementos de una estrategia podríamos tenerlo, pero una estrategia en sí no la tenemos. Entonces, por eso quedamos palo a ciegas. Alfredo, yo quiero hacerte una pregunta clave para mí, desde Conexión Global RD, como productor y conductor de este espacio. Dentro de todo lo que tú has investigado y paralelo a tu maestría en seguridad, yo quiero que tú nos digas a los dominicanos por lo menos 3 elementos innegociables que ustedes, los estudiosos de seguridad, saben de esos países tipo Suecia, donde la seguridad es una de las mejores del mundo. ¿Cuáles podrían ser por lo menos los 3 principales elementos que están envueltos en un país seguro? Bueno, mira, me la pusiste difícil. No importa, juégatela. La mejor política de seguridad de una nación o de un estado, la mejor política de seguridad de un estado es cuando sus ciudadanos están satisfechos. Es decir, cuando ese ciudadano es capaz de, en el medio en que se desenvuelve, poder encontrar respuestas a sus necesidades perentorias, desde la alimentación, el estudio, el trabajo y la educación, hasta la vejez. Sí, la educación. todo, sí, sobre todo. Entonces ya tú tienes un componente importante de la seguridad. No es que se invierta en cantidad de dinero, porque nosotros estamos invirtiendo desde el año 2012 el 4% para la educación, y según las pruebas que se han hecho, las evaluaciones que nos han hecho, no hemos avanzado gran cosa. Claro, hay que tomar en consideración que este tipo de inversiones llevan más de una década para ver los primeros resultados. Eso te iba a decir, muchas veces se hacen estrategias, pero no se trabaja la base del problema criminal. Entonces, ¿cómo una estrategia va a quitar una enfermedad sin un diagnóstico profundo cuando lo que hay es que sanar al enfermo? Exacto, perfectamente. Entonces ya vimos que un elemento primordial para la seguridad de cualquier estado es, por lo menos, garantizar un elemento primordial de cualquier estado, que es el bienestar común. Y si no garantizárselo a todo el mundo, por lo menos que haya condiciones para tú poder hacerlo. Un ejemplo de esto es en los sectores carenciados de nuestra sociedad, donde las agencias oficiales no llegan. Esos vacíos lo ocupa el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Y como dijimos en un programa anterior aquí en Conexión Global, entonces tú ves que el crimen organizado es capaz de responderle a ese viejito y esa viejita con la pastilla para la diabetes y para la pastilla para la presión alta. Entonces, cuando hay un operativo de seguridad, ¿a quién tú crees que va a apoyar ese ciudadano? Va a apoyar al narco o al delincuente, al que le resolvió su problema, que es capaz de resolver su problema. Entonces, claro, no es que el Estado compita con el narcotráfico ni con la criminalidad, pero que no sea tan difícil acceder a los servicios oficiales. Entonces, se gastan sumas grandiosas de los funcionarios, los poderes del Estado, como el legislativo y el ejecutivo, que por lo menos ahora se está tratando de transparentarlo y poner eficiencia en el gasto público. Entonces, si esos recursos son capaces de ser canalizados a esas áreas, pues ya tendríamos un factor importante para trabajar lo que es una estrategia de seguridad. Entonces, si la estrategia de seguridad no es capaz de ver esas deficiencias, pueden participar los mejores expertos del mundo. Y esa estrategia... ¿Puede una estrategia ser eficiente si no se anulan las causas de las criminalidades? Preventivamente se trabaja con la nueva sociedad para educarlo de forma tal que piensen diferente, o una estrategia simplemente viene, como decimos, como si fuéramos a fumigar contra las langostas famosas que dañaban las cosechas de arroz, y acabamos con todo y una nueva sociedad. ¿Puede ser eficiente una estrategia que no tiene un estudio profundo de su población? ¿Cuáles son los elementos de criminalidad?
sus causas, sectorizado. Y yo puedo, paralelo a lo que tengo que eliminar como causas criminales, no al criminal, ir trabajando con esa nueva sociedad. Mira, este es un elemento muy importante y lo hemos hablado mucho, Daniel Pou Suazo, mi amigo y profesor, cuando he tenido la oportunidad de tratar estos temas, alguien que admiro mucho, y es una de las personas que más ha hablado aquí de reforma policial y de seguridad. Es que si la sociedad no tiene las herramientas adecuadas para responder a sus necesidades, es difícil que tú puedas darle una respuesta específica. Eso es y efectiva. Es difícil. Y para ello no pueden ser con expertos traídos de Marte, ni inventar sacándolo del sombrero de hongo como el mago Houdini. No, es por no, esto. Ni inventando, aplicando proyectos de personas que no estudió seguridad. Yo no entiendo eso. Desafortunadamente no funciona así. No funciona así. Hay que buscar si queremos que funcione. Porque si lo que queremos son titulares y populismo. Y si lo que queremos es alimentar el populismo, bueno. No, eso es excelente. Pero el pape pipopú de esto es que tú tienes que estudiar la sociedad que tú quieres impactar para que esos estudios sean capaces de, como dije inicialmente, generarte hipótesis, generar variables, cruzarlas y crear indicadores que puedan ser medibles y cuantificables. Y aún eso no garantiza el éxito, porque una vez que tú tienes la estrategia y empiezas a aplicarla, necesitas hacer correcciones, corregir desviaciones. Y es por esto que una estrategia de esta naturaleza, lo más adecuado es que siempre sean implementadas en el primer año de una administración, para que sean capaces en el primer año o un tiempo después tú poder hacerle evaluaciones para hacer los ajustes y correctivos. De manera que cuando vengas a llegar al final de la administración, estas estrategias ya estén caminando y sean más representación de la sociedad a la que se quiere impactar. Bien. Alfredo, ¿cuánto tiempo debería durar una estrategia de seguridad en su aplicación que tenga ciertos resultados que el pueblo lo perciba? Ciudadana y pública. No, eso no es tan fácil de predecirlo, pero desde que tú tienes una estrategia de seguridad nacional que no es espuria, que ha sido parida de las entrañas de la sociedad y dirigidas por expertos bajo la dirección del Estado, entonces es una estrategia que inmediatamente se implemente, tú vas a ver los resultados en el poco tiempo, porque mira qué es lo que pasa. Las personas piensan que el problema de la criminalidad y la delincuencia aquí se resuelve con transformar la policía. No, la policía es uno de los elementos que componen el sistema de seguridad, que tiene además el Ministerio Público como elemento persecutor, los tribunales como sistema de administración de justicia y la policía. Entonces, pero tiene también el sistema correccional, donde internas a los infractores, pero además tiene el sistema de reinserción del infractor. Entonces, todas estas cosas tú tienes que impactarlas concomitantemente. Tú no puedes trabajar solo la policía sin atacar esos otros ámbitos, porque entonces tú estás cojo y vas a seguir teniendo problemas. Entonces, es necesario tal vez trabajar más paso, porque estas son cosas que toman tiempo, trabajar más, pero ir impactando los diferentes ámbitos o los diferentes componentes del sistema de seguridad de la nación. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo que vamos a entender fácil. Cada X tiempo aquí se desata el dengue. Sin embargo, tú te haces la pregunta, ¿cuál pudiera ser la solución? Si yo elimino el desarrollo de las larvas del mosquito que genera el dengue, yo cada vez voy a tener menos dengue. ¿Entiendes? O sea que eso mismo aplica a la seguridad en general. Yo debo trabajar lo que me causa la criminalidad. Exacto. No simplemente querer trabajar la criminalidad, porque ahí viene una generación ya contaminada.
que ya va teniendo la misma... Exacto. El delito es consecuencia. Hay de que atacar las consecuencia. causas. Y las Las causas causas. tienen que ver, hay que investigarla en sus orígenes. Muchas veces no es que la pobreza sea causa de delincuencia, Pero pero sí de sí, marginalidad. pero la marginalidad da para muchas cosas. Entonces es Claro. por esto que hay que estudiar la sociedad para ver dónde hay que impactar de manera específica para lograr cambios. Por ejemplo, yo veo los titulares y los análisis de personas como tú, no digo específicamente tú, cuando hablan, por ejemplo, de que nuestra juventud, 13, 14, 15, 25 años, la delincuencia nacional, el promedio de edad oscila, según leí hace unos días, entre 15 y 25 años. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestros jóvenes, oiga bien, en vez de estar motivados a ser ejemplo de sociedad, algo les falta, que prefieren ser delincuentes. No es que quieren. Esa es una delincuencia inducida por un Estado irresponsable que no lo vio a tiempo y les creó las condiciones para que en vez de delinquir, él trabaje, estudie y sea un ciudadano de bien. Yo no lo había Nosotros, dicho. con este pequeño análisis, Alfredo, vamos a la segunda pausa comercial y al volver yo quiero que le hablemos a los dominicanos sobre el sabotaje a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez y si es una coincidencia con el teleférico un mismo día, prácticamente con pocas horas de por medio, y qué se puede hacer para evitarlo. Volvemos en breve. Quédese con nosotros. Llegando a la postrimería de Conexión Global RD de hoy, hemos hablado con Alfredo de la Cruz y en este espacio, en esto que queda de tiempo, vamos a hablar sobre lo que pasó en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Un sabotaje reconocido ya por las autoridades, pero Alfredo nos preguntamos, ¿cómo es posible que eso pase en un aeropuerto? Que si hay un lugar, luego del Palacio Nacional de la República Dominicana y en todas partes del mundo, con restricciones inviolables, es un aeropuerto. ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Es un sabotaje? ¿Es un terrorismo? ¿Cuál es la diferencia entre sabotaje y terrorismo, Alfredo? Mira, realmente, ¿qué te podría decir? Respecto de situaciones como esta, conviene, claro, explicar en qué consiste el terrorismo. El terrorismo es una categoría específica de violencia que no implica que ésta sea excesiva. Al terrorismo lo define su mecánica, utilizar el ataque o la amenaza violenta en contra de un individuo o grupo, ya sea civil o político, no combatiente. Amenaza violenta. Sí. O sea que si no hay amenaza violenta, no es terrorismo. No, 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 no. Oye, utilizar el ataque o la amenaza violenta en contra de un individuo o grupo, ya sea civil o político no combatiente, como instrumento para transmitir un mensaje a audiencias mucho más amplias, las cuales son su verdadero objetivo. En ellas apuesta a alertar o alterar su conducta, opinión o actitud sobre determinados temas y así generar presiones que lleguen a los actores políticos o económicos encargados de tomar decisiones de primer orden. De esta manera, el terrorismo no es el acto violento en sí, sino el acto comunicativo que utiliza la violencia o el sabotaje, como en este caso, como vehículo para aterrorizar. ¿Lo del aeropuerto fue un sabotaje o fue un terrorismo? Mira, nuestro ordenamiento jurídico es muy claro en eso. Tenemos la ley 200, la ley especial de contra terrorismo, que es la 267-08, y su artículo número 5 dice que constituyen actos de terrorismo todos aquellos que se ejecuten empleando medios
susceptible de provocar en forma indiscriminada o atroz muertes, heridas, lesiones físicas o psicológicas de un número determinado de personas. Y algunas otras cosas, pero puntualiza. Personas y o bienes, ¿no? Sí, porque si tú, por ejemplo, tumbas un edificio, aunque no haya personas dentro. Sí, infraestructuras estratégicas de la nación, claro, o propiedades particulares. Pero ese artículo puntualiza que lo que pasa es que muchas personas se han ido a los otros. No, ese artículo puntualiza con la finalidad de atemorizar a la población en general o determinados sectores de esta, obligando al gobierno nacional o a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. 2, ejercer retaliaciones fundadas por motivos políticos, étnicos, religiosos o de cualquier otra índole. Retaliaciones. 3, afectar las relaciones del Estado dominicano con otros estados o su imagen exterior. Conocido lo anterior, entonces es claro que no por definición, entonces por definición fue un acto terrorista. No, es lo contrario. No. Conocido sabotaje. Lo anterior, cabe preguntarse si con el incidente en el aeropuerto de las Américas, algún actor estatal o no estatal buscaba atemorizar a la población por obligar al gobierno dominicano o a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. También cabe preguntarse si se proponía algún actor estatal o no estatal ejercer retaliaciones fundadas por motivos políticos, étnicos, religiosos. Pero eso no lo podemos descartar, Alfredo, porque se está hablando a nivel de análisis político serio y profundo. Sí. La oposición está haciendo cosas fuertes para de alguna manera u otra. Pero son conjeturas. Bueno, mira qué es lo que pasa. Las investigaciones aún no han concluido, pero lo que los investigadores dijeron en primer lugar es que fue un sabotaje. Por tanto, no dijeron que hay un mensaje donde se está pidiendo una reivindicación. En los actos terroristas siempre hay una comunicación de la demanda que se está haciendo. Eso es lo que define el terrorismo. No es el hecho. Porque recordemos que sabotaje es el daño o destrucción que se hace intencionalmente en un servicio, una instalación o un proceso, como forma de lucha o protesta contra el organismo que los dirige, o bien como método para beneficiar a una persona o grupo que es contrario a dicho organismo. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es un sabotaje, no un acto de terrorismo. Hay que estar muy claro en eso. Todo eso que ocurrió ahí es condenable y sancionable bajo el Código Penal dominicano. Ahí no hay nada que no sea condenable o sancionable bajo el Código Penal dominicano. Si es un acto de terrorismo, ya entra la ley especial contra terrorismo. Y ahí no hay elemento de terrorismo para ello. Es que lo que pasa es que las personas tienden a confundir, a atemorizar, o un acto que podría afectar a muchas personas, piensan que eso es terrorismo. Pero cuando un puente se cae porque se dio por su propia estructura, no es donde terrorismo, aterroriza y asusta a mucha gente. Hay que diferenciar lo que es el utilizar esa palabra como adjetivo y lo que es tipificar el acto delictivo de terrorismo. Son cosas diferentes. ¿Qué pudo haber pasado, Alfredo, en un área tan restringida y tan delicada, donde se pudieron cortar cables de un aeropuerto que inclusive es que ahí no puede entrar cualquiera? ¿Quién pudo haber hecho eso? Vándalos. Eso no puede ser. Lo que pasa es que una investigación no es solo conjeturas. La investigación tiene un proceso sistemático y debe ser llevado en ese sentido. Incluso, si fuere, para dar el beneficio de la duda, si fuera un acto terrorista, la investigación podría durar meses en llegar a esa conclusión, pero tiene que tener los elementos de ello. Por tanto, las autoridades están investigando. De todos modos, pero esperamos que las conclusiones de las investigaciones de las autoridades para saber qué fue ciertamente lo que ocurrió y si realmente guarda relación con otros hechos que han ocurrido en otros lados del país. Como por ejemplo, ese mismo día, el teleférico de Puerto Plata. Pero también otro acto que no se ha publicitado mucho, la quema de tubería del acueducto de Santo Domingo. Pero otro acto también,
la detención del metro. No se ha dado una respuesta clara. Entonces, son muchos los elementos que sería... Cónchale, pero eso es mucha coincidencia, Alfredo. bueno, Yo creo que el presidente Luis Abinader, con su equipo de seguridad, debe buscar la manera de fortalecer una investigación seria y profunda, porque es que hay demasiada coincidencia. Bueno, por eso es que digo que los investigadores tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y aplicar todo el peso de la ley, porque, bueno, nosotros somos un país, una economía de servicio, una economía terciaria, donde una parte, un componente importante del Producto Interno Bruto Nacional, PIB, lo es el turismo. Pero, ¿cuál es la materia prima del turismo? Los visitantes que vienen a nosotros, que son primordialmente de ellos Europa. Se tienen que sentir seguros, ¿eh? Sí, son primordialmente de Europa, del norte de América, o sea, Canadá y Estados Unidos. Por tanto, hay que mandar una línea de acción clara de qué se está haciendo y qué fue esto. ¿Por qué? Recuerden la brega que nos dio a nosotros como Estado salir de la categoría 3. Teníamos prohibición de nuestros aviones, nuestras líneas aéreas, volar a Estados Unidos, categoría 3. Nos costó tiempo, trabajo y mucho dinero. Sin embargo, pasamos de categoría 3 a categoría 1 y pueden nuestras líneas aéreas, nuestros aviones, volver a territorio estadounidense. Luego esto se cambió, ya no son 3 renglones que tiene 3 categorías, sino 2, 1 y 2. Pero ahora, en esta semana, el gobierno de Estados Unidos le ha retirado a México la acreditación, lo ha degradado de categoría 1 a 2. Esto significa que, salvo los vuelos que ya estaban programados, México no puede mandar otro vuelo a territorio estadounidense. Y tú sabes lo que eso implica. Y estamos hablando de un país como México. Yo que estudié en México te puedo decir, un aeropuerto como el Benito Juárez, donde hay tantos vuelos domésticos, por ejemplo, salen cientos de vuelos diarios, un país que tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, tú tienes de Nayarit al Distrito Federal más de 1.700 kilómetros. Entonces, un país como este, que tiene una gran trayectoria en la industria aeronáutica, que de pronto lo han degradado a categoría 1, eso tiene una implicación en términos de imagen y en términos económicos. Y nosotros, si no damos respuesta a esto, podríamos correr ese mismo camino con las implicaciones en términos económicos que tiene con la reapertura económica que estamos teniendo. Entonces, recordemos que no hace tantas semanas los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una alerta de nivel 4 pidiéndole a sus ciudadanos que se abstuvieran de visitar República Dominicana por el alto nivel de incidencia en el COVID que había en el país, que en ese momento nosotros no lo entendíamos, y que las medidas que se han tomado ahora tenderían a darle la razón a los CDC de Estados Unidos cuando dijeron que había un alto número, una alta de infecciones de COVID. Alfredo, yo sé que tú, como especialista en seguridad y un hombre muy prudente, no tienes en las manos los resultados finales de la investigación de lo que pasó en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Pero desde tu interior, tu intuición profesional, ¿qué tú pudieras decir que pudo haber pasado ahí? ¿Pueden unos ladronzuelos que se llevaron pocos metros de alambre haber entrado ahí, simplemente robarse 2 pies de alambre? Pero ¿y cómo puede un ladronzuelo entrar a una zona de seguridad de nivel tan elevado? Eso es prácticamente imposible. Esos son tipos de actuaciones que tiene que haber una participación interna para darse. Fíjate que muchos analistas nacionales han hablado, como tú decías ahorita, que pueden ser retaliaciones de sectores que han sido desplazados. Incluso se ha hablado, y ya esto es especulación, pero se ha hablado de los mensajes que pusieron de que se respetaran determinados estamentos de la sociedad. Entonces, dicen sobre todo en Santiago, los militares se respetan. Los militares se respetan, pero los militares y los ciudadanos comunes, cualquiera que haya que respetar. Todos nos debemos respetar. Cualquier ciudadano. Sí. Yo no me merezco el respeto por ser militar. Yo me merezco el respeto por ser ciudadano. Si el señor presidente, y además soy militar. Si el señor presidente, con todo su respeto que se merece por ser representar a la primera magistratura de la nación, viola la ley,
él no está por encima de la ley debe ser aplicable. Entonces eso no exime a ningún ciudadano del estamento de la sociedad que sea. En ese sentido, vuelvo y repito, recomendamos al primer mandatario que se ve con la voluntad de hacerlo bien, que las investigaciones, que nombre no una comisión, sino investigaciones independientes, donde las partes no formen parte de la misma, para que los resultados que arrojen sean cónsonos con lo que allí sucedió. Alfredo, si tú tuvieras que observar quiénes pueden ser sus principales sospechosos, los principales sospechosos para Alfredo de la Cruz, especialista en seguridad y antiterrorismo, en ese caso. En realidad, no estoy hablando de personas, estoy hablando sí, del entorno. Pero sí, yo no, como analista en esa área no puedo ser tan categórico, pero los sospechosos habituales son precisamente quienes trabajan en el área, porque cada persona esta tiene un código y tiene un carnet. ¿Dónde estaba cada una de esas personas en ese momento? Las cámaras. ¿Por qué apagaron las cámaras? ¿Por qué las cámaras no están instaladas? ¿Por qué los sensores de calorífico no estaban encendidos? ¿Desde cuándo no están encendidos? ¿Y por qué? ¿Quién autorizó eso? ¿Quién era el jefe en ese momento? Pero ¿quién estaba libre? Entonces, todas esas son parte de las variables que los investigadores deben manejar para llegar a la conclusión de los responsables y que República Dominicana pueda seguir siendo un destino de confianza ante la comunidad internacional. Podemos decir, Alfredo, terminando el programa, que aun cuando por descuido, no por intención criminal, los responsables de garantizar que esa zona no sea, vamos a decir, tocada, y vamos a decir que se descuidaron, pero hasta por eso deben ser juzgados. ¿Me equivoco? No, es que no puede haber descuido. Usted es responsable de la seguridad y usted está 24 horas para eso. No hay descuido. Usted es responsable porque si fue en su espacio que se violó la seguridad, usted es el responsable y todo su equipo. Ahí no hay tutía. Tú eres además internacionalista. Termino con esta pregunta. ¿En qué pudo haberse convertido a nivel mundial un problema en un avión aterrizando y que tenga, vamos a hacer lo menos catastrófico posible, pero que hubiera tenido, por ejemplo, un pequeño accidente? ¿Qué hubiese podido pasar a nivel mundial para la República Dominicana? Terrible. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno dominicano para aperturar la economía, las inversiones en turismo que se han hecho y esas calificaciones que dieron instituciones como el Bank of America en estos días y las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial para la República Dominicana, todo eso se había ido a la porra y lo más probable es que el gobierno estadounidense, la autoridad federal que tiene que ver con la aeronáutica, había considerado ciertas restricciones en nuestra categorización en el nivel 1 que estamos. De ahí que es tan importante que las autoridades manden un mensaje claro y firme de que no van a tolerar ninguna de estas cosas y que estamos en una sociedad donde hay un Estado de Derecho democrático, pero que se respeta ese Estado de Derecho, investigando, llegando hasta los responsables, profundizando esa investigación, llegando a los responsables y poniéndolo a la disposición de la justicia. Y al pueblo dominicano, terminando el Conexión Global RD de hoy, les quiero decir que quien sea de cualquier estamento político, militar, empresarial, quien sea que se preste a hacer cualquier acto que afecte el desarrollo de nuestro país, no es nuestro hermano, no está pensando como dominicano y usted y yo no lo debemos apoyar. Tenga eso pendiente, porque lo que sea que afecte la economía nacional lo va a afectar a usted y me va a afectar a mí. Primero, seamos dominicanos. Alfredo, gracias por participar en el Conexión Global RD de hoy y a usted, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima entrega.